nunca se ha eliminado la tabla. Nelson, el viernes no hay vino. ¿Cómo que no? ¿Que eres loco? Por supuesto, si trabajamos hasta el viernes. Yo el sábado vuelo a Quito a la función, el sábado de mañanita. Señoras y señores, polémica porque no se ha eliminado, según varias autoridades, abogados, no es posible. Sí es posible, pero no de la forma como lo ha hecho el señor presidente Daniel Noboa. No de esa manera, no como Noboa lo planteó, como dijo, aquí se acabó la tabla de umbrales. Según expertos, no es así. Y ahora más bien ya está saliendo más información acerca de lo peligroso que significa eliminar esto. A pesar de que no está eliminada, lo dice un experto. Por favor, mi querida producción, para que la gente lo comprenda y lo interiorice. Apreciada Liz, lo primero, si usted me permite presentar al país el decreto 28 del presidente de la República en imagen, vamos a ver los ecuatorianos lo primero, porque al país hay que hablarle con la verdad. No se ha eliminado ninguna tabla de drogas. Lo que la Presidencia de la República ha señalado no es cierto. En el decreto 28, en su artículo primero, lo que expresamente se señala es disponer al Ministerio del Interior la derogatoria de la resolución del CONCEP. Disponer al Ministro del Interior la derogación de la resolución número tal del CONCEP. No ha derogado nada el presidente. Está disponiendo que otro funcionario haga las gestiones suficientes para derogar. Esto es lo primero. No hay que engañar al país. Pero lo veíamos... El decreto ejecutivo 28 no deroga. Pero doctor, lo veíamos a él en un video rompiendo, simulando precisamente el romper este documento y con el texto acompañado en su cuenta diciéndose se elimina esta tabla de consumo de drogas. Por eso hay que pedirle al presidente que su estreno sea con mayor serenidad, con mayor serenidad. Hay que revisar los temas jurídicos. Permítame explicarle. Luego de haber dicho esto, de que no ha sido derogado absolutamente nada, ¿qué es lo que sucede? El Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 220, expresamente señala que se requiere una tabla de umbrales, una tabla de máximos para el consumo de estas sustancias estupefacientes, de las drogas en general. Es del artículo 220 que lo podemos presentar en pantalla. En la ley, Código Penal, expresamente se señala que es requisito necesario tener una tabla referencial. Eso está en la ley, en el artículo 220 del Código Penal y también en la disposición 15ª de este Código Penal. Es decir, usted no puede populistamente, demagógicamente decir que va a derogar algo que la ley expresamente le requiere que lo tenga. Claro, ¿y por qué requiere que lo tenga? Porque reconoce una realidad, nos guste o no nos guste, que existe un consumo y que existe un tráfico de drogas en el país. ¿Cómo evita usted aquello sabiendo cuál es la tabla máxima de consumidores y cuándo desde ese umbral es ya una lógica de tráfico o de microtráfico? Si es que el pacto legislativo es tan honesto como nos han dicho, el pacto legislativo de la Asamblea, entonces ocupe a sus colaboradores de la mayoría y reforme la ley, reforme el Código Penal en la Asamblea Nacional, que ahí se ve entonces que el pacto legislativo son para temas legislativos urgentes y no para otras razones es que lo quisiera hacer, subterráneas. ¿no? Sabemos que no. Además, Liz, usted ya bien anticipaba, asimismo es. La Corte Constitucional en la sentencia 717-CN/19 expresamente señaló que la tabla de consumo es constitucional y su aplicación es constitucional, que se la requiere porque está establecida en la ley del Código Penal y además precisamente para tratar como un asunto de salud pública, de preocupación de salud pública a las adicciones, porque eso dice la Constitución. ¿Cuál Constitución? La que han aprobado los ecuatorianos en el año 2008 como referéndum. Esa es la Constitución que está vigente. Pero que, insisto, el presidente no lo ha derogado como hemos visto y que, insisto, no lo puede hacer
Porque el Código Penal Eso yo les decía, ¿se expresamente acuerdan? señala que se requiere aquello. Reforme el Código Penal y será otra la realidad. Yo les decía eso, ¿se acuerdan ustedes? Yo les decía, no se va a poder, no se puede, incluso anclado a temas internacionales de derechos humanos. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el tema de los derechos humanos. Estoy de acuerdo cuando la gente dice los derechos humanos para la gente de bien, y cuando la gente comete delitos, crímenes, dejaron de ser derechos y no tienen derechos, ¿no? Sin embargo, esa no es la lógica de, por lo menos de nuestro país y de la Constitución. Yo sí tenía claro el tema, pero bueno, saltaron, felicitaron, algunos se alegraron, y no es así, ¿no? No pasa por ello, y va a ser muy difícil que el señor Noboa lo pueda aplicar, porque la problemática no es tan sencilla. Tal vez tendría que volverse a reestructurar una constitución, y desde la mirada neoliberal, desde los liberales, de la señora Abad, del señor Noboa, volver a redactar una carta en donde se eliminen, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Se elimine que los problemas de adicciones tienen que ser vistos desde la mirada pública y de la preocupación del Estado, que es lo que, por ejemplo, ellos no pregonan y no les gusta, principalmente a la señora Abad. Le fastidia de sobremanera que el Estado tenga que estar metido en todo, ¿no? Y cosas así, por ejemplo, no las aceptaría o lo desecharía. Y hay más preocupación, pues hay incluso ya más personas que hablan, ahora incluso hasta opositores, donde tratan de sacar, no sé si se descargó eso, mi querida producción, en reportes, en entrevistas, que precisamente es un problema y un error creer que la tabla de consumo, eliminando la tabla del consumo, se acaba el problema. Creo que esto era acerca de la derogatoria, que no se culminó de bajar, mi querida producción, para poder seguir hablando, porque en la práctica no se ha derogado, ¿ok? Hay que ser claros, precisos en aquello. En la práctica no se ha derogado. Dejen ver si me sale de acá, este video. A ver. Veo con un poco de preocupación la forma como ha iniciado el periodo el presidente Noboa. Me pareció, por ejemplo, absolutamente apresurada su decisión de la eliminación de la tabla de drogas, tomando en cuenta lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, lo que dijo la Corte Constitucional. Me parece que denota apresuramiento y falta de asesoría en el campo jurídico. Yo me habría tomado unas semanas más como presidente de la República para analizar bien la problemática, hacer un diagnóstico y sobre todo trabajar en política pública en cuanto a la prevención y control del consumo de drogas. Me parece que hace falta en el país política pública. Claro, él que es una persona bien formada. Claro, pero como dice acá un amigo, ahora resulta que sí es importante la tabla, cuando personas como el señor Vera siempre han sostenido que la tabla era la causa, que los narcotraficantes. O sea, perdónenme, lo decía yo en el noticiero de la tarde, o creo que en la mañana. Hipócritas, pero hipócritas de primer nivel. Entonces, manipulan, la gente cree, con mucho respeto, gente boba también, perdón que trate así, pero hay gente ignorante. Yo también soy ignorante en muchas cosas, hermano, pero en este tipo de situaciones por lo menos hay que saber escuchar y darse cuenta que la situación no es tan sencilla. Lo hizo, firmó el decreto, mandó a que deroguen, no lo van a poder hacer, porque entonces tiene que rectificar el tema del COIP, y por último tendrá que volver a hacer una enmienda para ver si se puede corregir eso en la Constitución. Pero bueno, aparte de que obviamente se criminaliza absolutamente todo y no habrá manera de saber si es adicción o no, y van a ir a la cárcel directo. ¿A qué? A seguir siendo parte de las estafas y extorsiones de los GDO, ¿no? Convencido de la importancia de la planificación. Me sorprendió que haya tomado esta decisión tan apresurada con tintes populistas. Yo creo que sí veo bastante populismo en la medida. Esto podría tener, Salim, un ratito, ¿sí? Esto podría tener que ver con la poca experiencia en lo constitucional de la directora de asesoría jurídica, que no tiene mayor... Bueno, hay que acotar una cosa, el señor Carlos Vera no es de su agrado el señor Noboa, pero igual votó, ¿no? Porque más le puede el odio que un mejor país, ¿no? Él decía que no le agrada Noboa, pero sobre todo, cualquiera que sea, menos el correísmo, ¿no? Así es. Se acabó. Mis queridos pillolincillos, tenemos show este
diciembre, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre, 4 de la tarde. Aquí están los números en pantalla, mi querida audiencia, mis queridos amigos. Si quiere producción, hágala más grandecito para que la gente pueda copiar bien los números de teléfono. Estamos en Quito, Casa Toledo, show de stand-up comedy, un Pillolín en Navidad. Se están vendiendo como pan caliente. No espere para el último. Está el número 098-714-1313, sábado 2 de diciembre, 5 de la tarde y domingo 3 de diciembre a las 4 de la tarde. Un Pillolín en Navidad, stand-up comedy. Los espero, mis queridos amigos, para seguir hacerlos reír con Pillolín en Navidad. Ahí nos vemos.